Bueno, hoy nos toca ya tomar lo que es la última lección, nuestra última clase sobre el libro de Ageo. ¿Sí? Ya la semana que viene empieza la temática del libro de Ruth. Así que vamos a tener para entretenernos también con esa y aprender con esa historia. Lo que quería hacer era, antes de entrar al tema que hoy nos llamaba, que el título dice Ageo, animaos, esforzaos. Vamos a ver un poco de qué va este tema. Pero antes quería hacer una breve recapitulación de lo que hemos estado viendo hasta ahora en este sentido. Nosotros estuvimos viendo el libro de Ageo, que son 2 capítulos, pero que son 2 capítulos que a su vez se dividen en 4 mensajes. ¿Sí? Esos 4 mensajes son discursos que da, en este caso el profeta, por palabra del Señor, donde básicamente lo que hemos estado viendo es que nos llama mucho a esta idea de las prioridades, ¿no? El Señor, a través de la palabra, le está diciendo al pueblo: prioricen la construcción de mi templo, pónganse con la construcción de mi templo, y dentro de eso es que surge la idea esta del animaos y esforzados. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en medio de la historia de esa reconstrucción del pueblo, empiezan a surgir cuestiones, ¿no? Gente que venía y amenazaba al pueblo, entonces el pueblo ante eso quiso volver para atrás. Bien, vamos a ir y vamos a buscar el texto clave que vamos a trabajar hoy, digamos, sobre el que nos hemos basado en este esforzados y animados. Alguien que lea Ageo 2:4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Muy bien. Fíjense que usa la palabra esfuérzate para Zorobabel, esfuérzate también a Josué, y al pueblo le dice que cobre ánimo. ¿Sí? Entonces acá aparecen las palabras esforzados y animados. Y acá voy a sacar mi amplio conocimiento del idioma hebreo, porque ustedes saben de que también hablo hebreo, y vamos a ver la palabra que utiliza para este término. Al fin y al cabo, en realidad es la misma palabra, nada más de que se usa en un sentido y en el otro. Vamos a ver qué tiene que ver esa palabra. La voy a decir, es la palabra yasak. ¿Sí? Yasak. ¿Qué quiere decir? Ser fuerte, prevalecer, fortalecer, endurecer o animar. Y también implica lo que es tomar valentía, ¿sí? Y perseverar con determinación. Entonces, vamos a ver en qué sentido en uno y en otro el Señor les está diciendo al pueblo estas ideas. Y es más, esta palabra que vemos aquí, la encontramos en otros lugares dentro de la Biblia, ¿no? Fíjense que hay un texto que es súper, súper conocido. Cuando pensamos en la palabra esforzarse, ¿qué texto le viene a la cabeza? Josué, ¿no? Exactamente, ¿qué dice ese texto? Mira que te mando, esfuerces y seas valiente. Exactamente. Desmayes, porque Jehová Dios andará contigo donde quiera que tú vayas. Ahí le está diciendo, mira que Yasak, porque lo habla así, le dice, mira que Yasak, o sea, le está diciendo que te esfuerces y seas valiente. De hecho, vamos a ir a otro texto. Vamos a ir a Éxodo 14:13. Para que vean cuando aparece esa palabra tan linda. Éxodo 14:13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Bien, ahí fíjense cuando él dice el estad firmes, tiene que ver con esto que nosotros decíamos del yasak, de mantenerse. Es una idea de estar en el lugar, ¿sí? Entonces ese esforzarse tiene una relación con esta idea de mantenerse en su lugar, que fíjense que tiene que ver con lo que le estaba pasando al pueblo, que estaban construyendo el templo y ante las circunstancias de alrededor quisieron en cierto punto abandonar la obra. Entonces acá también lo podemos pensar de ese lado. Hay más textos, pero vamos a dejarlo. En este punto, quizás el esfuérzate
lo podemos relacionar más con una actividad externa, ¿sí? Como una actividad de perseverar en algo que se está haciendo. Ese esfuérzate es ponerle empeño, continuar hacia adelante en lo que se está haciendo. Pero fíjense de que en el texto de Ageo, en el 2.4, cuando él dice al pueblo, dice cobrad ánimo, ahí vamos a ver que también Yasak tiene que ver con una actitud un poquito más, si se quiere, interna, un proceso que va surgiendo de adentro hacia afuera, de fortalecerse internamente con el Señor, en el Señor, ¿sí? Entonces, la palabra que se usa para animados es exactamente la misma, porque en realidad es Yasak orientada más hacia ese lado. Y si, por ejemplo, buscamos el Salmo 27.14, ahí también se usa la palabra Yasak. Muy buenas. Salmo 27.14. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Fíjense que acá usa las dos acepciones. La usa como una cuestión de el esfuerzo, como decía yo, algo más externo, pero luego también utiliza la idea de acá aliéntese tu corazón, ¿sí? Es un tema de un fortalecimiento interno. Y acá vamos a ver algo que lo vemos un poquito más claro, lo dice un poquito más directo. 1 Samuel 36. Ahí aparece nuevamente la palabra Yasak. Después vamos a poner el doblaje porque, bueno, yo sé que el tema del idioma es muy importante, pero 36. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Exactamente, ese más David se fortaleció en Jehová su Dios, tiene la raíz en esta palabra Yasak. Entonces ya es un tema que iba más allá de una actitud externa de algo que se estaba haciendo, sino de que llamaba a algo interno, ¿sí? a una transformación interna. Vamos a dejar esto aquí, vamos a dejar estos significados, los ponemos aquí, los estacionamos, los tenemos ahí guardaditos, y vamos a decir, bueno, dentro de este contexto del relato de Ageo, porque se acuerdan que cuando estuvimos viendo en estos días, y particularmente Santiago hizo una idea muy interesante, que todos los libros que se relacionan con este periodo, ¿no? Porque no es solamente en Ageo, ¿no? Sino que lo vemos que fundamentalmente el relato de Esdras y también en Zacarías vemos cómo se complementan con esto, ¿no? Entonces yo lo que hice fue, dije, a ver, vamos a ver cómo estos textos paralelos nos ayudan a fortalecer esta idea de el esforzarse y el animarse. ¿En qué contexto se lo decían? Visto desde el lado de Esdras y visto desde el lado de Zacarías, ¿sí? Entonces vamos a leer, hoy va a haber mucha Biblia, hoy la que va a darle el mensaje va a ser la Biblia, que es lo importante, ¿no? Así que vamos a leer Esdras 4, 4 y 5. Perdón, Esdras. Esdras 4, 4 y 5, que es lo que yo les hablaba hoy más temprano, que les decía de que el pueblo había empezado la obra y de repente pasó algo, que fue lo que hizo que empezaran a detener la obra. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Perfecto. Vamos a seguir un poquito más adelante, Esdras 5, 1 y 2, ¿qué dice? Acá nos da el contexto, ¿y ahora? Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. Vale, y ese fue el 5.2, ¿verdad? Sí. El 1. El 5.1. Sí, Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Idó, ambos profetas, a judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos.
Ahora, fíjense entonces, en este contexto en el cual estaba pasando lo que pasaba, ¿no? Esto de que habían empezado a construir el templo y pasó esto, fíjense que, bueno, acá Esdras nos dice de que profetizó Ageo, pero también lo hizo Zacarías al respecto. Entonces vamos a ver qué decía Zacarías al respecto, ¿sí? En Zacarías 4, 6 al 9, ¿qué dice? Zacarías 4, 6 al 9. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Bien, a ver, pensemos en esto. Si nosotros nos quedamos y leemos solamente Ageo, nos vamos a quedar con una bella palabra del Señor para el pueblo y para Zorobabel, diciéndole: esfuérzate. Y al pueblo: cobra aliento. Ahora, si leemos Zacarías, por lo menos para mí, superhumano que soy, no super, sino que soy recontrahumano, si a mí me dicen esfuérzate, toma aliento, está bien, lo hago, pero si me dan el texto de Zacarías donde me dice con qué va a ser que tengo que esforzarme y tener aliento, les digo la verdad, me resulta mucho más fácil y más llevadero, porque ahí me doy cuenta que ni siquiera depende de que yo haga un esfuerzo, de que yo tome un aliento, sino de que me muestre y me dice de que esforzate y toma aliento, porque además el Señor va a estar contigo, va a ser el que va a llevar adelante la obra, ¿sí? Vamos a leer un poquito más. Fíjense, Zacarías 8:9. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento de la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Ahí está, se puede hacer reedificar. Perfecto. Tenemos un poquito el contexto, ¿no? Es interesante, ¿no? El significado de la palabra nos lleva, digamos, a pensar en esta idea de esforzarnos y todo, pero fundamentalmente nos lleva a pensar en la idea de que, vuelvo a lo mismo, acá como dicen, no es con ejército, no es con espada, no es por una capacidad propia de la persona o porque una persona que tenga una voluntad inquebrantable, sino que en el contexto nos está mostrando de que, más allá de eso, el Señor le está diciendo: bueno, esforzate porque yo voy a estar contigo. Y ahora vamos a hacer un estudio un poquito más atrás de lo que nos dice Ageo respecto a esta idea de esforzarse y animarse. Los estoy paseando un poco para que después vayamos a ver finalmente qué significa para nosotros esta idea de esforzarnos y animarnos. Vamos a empezar, ahora va a ser sí todo Ageo, y vamos a ir desmenuzando algunos textos que están relacionados a esta idea. Vamos con Ageo 1:13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo soy con vosotros, dice Jehová. Perfecto. Entonces, primera idea que nos da Ageo como contexto, que espero que estén bien los que se golpearon ahí, primera idea que nos da, el primer contexto que nos da de este esfuérzate, es lo que decíamos recién, la promesa del Señor de que Él iba a estar con ellos. Vamos a seguir avanzando en el contexto. Vamos a Ageo 2:5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Bien, algo muy interesante que siempre vemos en el Señor, que es que nos hace hacer memoria, recordar, diciéndonos: ¿yo voy a estar contigo? Sí, pero ¿quién es el que va a estar contigo? En este caso, el que hizo el pacto cuando te sacó de Egipto. O sea que no es solamente decir de que tengo la presencia del Señor, sino que tengo la presencia de un Señor que ya me ha demostrado en el pasado su capacidad para ayudarme y sacarme de todas estas situaciones. Y para el pueblo, la salida de Egipto en Israel había calado muy fuerte. Era algo que ellos lo tenían a flor de piel y era algo muy importante. Entonces recordar eso
era recordar algo muy importante que el Señor. Entonces, el esfuérzate, el anímate, no son palabras al viento, sino que, como dice acá, están basadas en esta idea, en que el Señor va a estar contigo y ese Señor que está contigo es el que hizo esto, esto y esto que fue tan grande para ti como pueblo, ¿sí? Ageo 2:9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Bien, en este caso también podemos ver de que este esfuérzate, este anímate, no es hazlo simplemente porque lo tienes que hacer, sino que tiene una promesa y un propósito por delante, que el Señor lo hace siempre. Siempre pone, más allá de invitarnos a nosotros a trabajar, a poner empeño, nos dice, por delante hay una promesa, hay un propósito para este lugar. Y yo todo lo trato en mi mente, mientras lo voy diciendo, lo voy extrapolando a este lugar. Y digo, el Señor nos demanda y nos llama que nos esforcemos por esta iglesia, para el crecimiento de esta iglesia, para el crecimiento de esta comunidad de fe, porque por delante hay justamente eso, hay un propósito, hay un barrio, hay gente que necesita del Señor, hay una comunidad que se fortalece de formar parte de esta iglesia, hay un propósito superior que el Señor lo tiene en esta idea de esfuércense, trabajen, anímense, háganlo, porque hay algo detrás más grande, ¿no? Ageo 2:19. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Y la palabra de la bendición del Señor yendo por delante, más allá de este propósito y esta promesa, es lo lindo de saber de que está la bendición del Señor por delante. Y nosotros creemos y entendemos desde que empezamos esta hora acá, podíamos ver y creemos que la bendición del Señor va por delante nuestro, acompañándonos en cada paso. Nosotros la buscamos, pedimos su guía y todo, pero entendemos y creemos de que su bendición está por delante. Entonces, ¿qué significa para nosotros esta idea de animarnos y esforzarnos? Es la siguiente pregunta que yo me hago, ¿no? Entonces pienso en el verbo, bueno, en 2.4 dijimos que el verbo es yazak. Y yo pienso en dos corrientes, lo que decíamos recién. En primer lugar, entender ese esfuérzate y anímate, lo pienso como una fortaleza interna, que el Señor quiere hablarnos a nosotros, a nuestro corazón, de que estamos, cada cual tiene su situación particular, y en esta iglesia todos formamos parte de esta iglesia, pero con nuestras particularidades y nuestras cuestiones, y nosotros individualmente e iglesia como toda, lo primero que nos dice es animen su corazón, que se aliente su corazón, como decíamos esto, que David estaba en una situación tan complicada y que pudo fortalecer su corazón, levantar su ánimo en el Señor. Y es lo primero que nos dice, es saber de que el Señor va a estar ahí para animar nuestro corazón. Y finalmente, la otra cuestión, pensando en el esfuércense, es un llamado a que no decaiga nuestro trabajo, que no decaiga nuestra acción en todo lo que haga falta en este lugar, ¿sí? En este lugar y hacia afuera, ¿no? Pero digamos, un llamado también a la parte práctica, en hagan, ¿sí? Porque no se olviden de que en esto lo que estaba pasando es que estaban construyendo el templo y si bien se desanimaron y hay un foco muy fuerte en animate, recordá que el Señor, que tu corazón se fortalezca, pero más allá de después de ¿estás bien? Ahora sí estás bien. Más allá de esto, era, bueno, ahora que estás bien, vamos a trabajar, ¿sí? Porque vamos, que esto, en realidad mi intención es que esto siga. Entonces, creo que el Señor, a través de este libro, lo que también nos quiere decir a nosotros es eso, es que se anime su corazón, porque todos lo necesitamos, insisto, individualmente y como congregación, pero que no se quede ahí, sino que después nos dice, bueno, y ahora a esforzarse, a trabajar, ¿sí? Ahora, algunos matices que yo le encontré a esto, ¿sí? El primer matiz es que
esto del esfuérzate y del trabajo, más allá de que, bueno, es algo que vamos a hacerlo, yo me guardé para mí usar la palabra mandato, porque es el mandato del Señor. Ese esfuérzate que vemos ahí del Señor no es, si tenés tiempo después de haberte recuperado y de estar tranquilo en tu corazón, si tenés tiempo, fíjate si pones 2 piedras por encima y la semana que viene vemos si ponemos una semana más, una piedra más. Acá es un mandato, es, bien, esfuérzate. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la obra, ¿sí? Entonces, yo me lo guardo para mí, no solamente como una manera de animarme para que me ponga a trabajar y que lo haga, sino que es, más allá de eso, es el Señor me está demandando. El esfuérzate es un mandato, es una promesa hermosa, porque a nosotros nos encanta la promesa de que tiene Josué y todo, pero es un mandato, y lo tenemos que también recordar en nuestra cabeza como eso, es un mandato, el esfuérzate. Me guardo un mandato, me guardo una promesa también, que es la presencia del Señor, ¿sí? La promesa de saber de que el Señor está en cada uno de los pasos. No hace falta que yo les diga nada, pero creo que cada uno de nosotros en este caminar para formar esta iglesia podemos decir tranquilamente que lo hemos visto al Señor en un montonazo de cosas. Yo creo que cada uno acá se puede acordar de un detalle diferente donde uno dice, acá estuvo el Señor. Porque si no era el Señor, esto no se podía hacer así, ¿sí? Entonces, la presencia del Señor, la promesa como su presencia, su respaldo, ¿sí? Que está ahí. Y me guardo también saber de que si uno hace lo que el Señor pide, si uno sigue en su obra, si uno se esfuerza y si uno se anima, hay un resultado. Porque la realidad es que acá viene lo importante. Cuando hablábamos esto de la bendición que venía del Señor, tiene que ver porque no depende de nuestra fuerza y que el resultado no es porque nosotros lo hagamos bien o mal. Tiene importancia lo que nosotros hacemos, pero al fin y al cabo la obra es del Señor. Entonces el resultado está asegurado porque el que lo pone es el Señor, el resultado, no nosotros, ¿sí? Entonces el pasaje este también a mí me permite ver eso. Un mandato, una promesa, pero también me sabe y me deja ver que hay un resultado, que es obra y solamente por el poder de Dios. Nosotros somos instrumentos por parte del Señor. ¿Bien? Quiero escuchar un poco de ustedes y después vamos a ver una cosita más. Quisiera, más allá de este tema que estamos viendo hoy, escuchar los respecto a este tema, opiniones, pero también de lo que venimos viendo, ¿sí? De cómo este libro de Ageo a ustedes les ha ayudado a enfocarse en estas cuestiones, que hablábamos de las prioridades, en esto del esfuerzo, ¿sí? ¿Cómo lo han visto? ¿Alguna cosa que nos quieran compartir al respecto? Y luego yo voy a sumar un detalle más. Yo puedo decir que me ha ayudado a meditar Ajá. un poco esta semana sobre mis caminos, sobre mis cosas, sobre mi hecho, mi todo. Que la semana pasada veíamos esta idea de meditar. Sí. Estábamos Sí. muy bien. Sí. Muy bien. Una cosa que llama la atención, o a mí me llama la atención, es la persona de Ageo, profeta, que es tan diferente a lo que en este tiempo se entiende por el profeta, que se cree que es alguien extraordinario. Y el pobre Ageo es simplemente un canal. Dios le habla para que se lo diga a otro, porque son otros los que tienen que llevar adelante la obra. Él solamente tiene que recibir palabra de Dios y comunicarla. Y bueno, pues este tipo de profecía, este tipo de profeta, me parece que este don que tenemos cada uno de nosotros. Tenemos que recibir la palabra del Señor, y aquí está la palabra del Señor. Esta mañana la estamos recibiendo, pero no para quedárnosla, sino que es algo comunicable. Se lo tenemos que decir a aquel que le haga falta. Ese es el profeta Ageo. Desaparece
Él no puso ni un ladrillo. No era su labor. Era solamente oír y decir. Ahí pensar cuál es nuestro esfuérzate. Lo que decía él, ¿no? A Ageo no le tocaba poner las piedras, a otro le tocaba poner las piedras. Bueno, por ahí a alguno de nosotros no nos toca poner la piedra, pero nos toca ir a buscar la tierra o nos toca ir a buscar los materiales para tal cosa. Bueno, ¿cuál es nuestro esfuérzate, no? ¿A qué nos está llamando dentro de este lugar que no estamos reconstruyendo un templo, pero estamos iniciando ¿cuál es nuestro esfuerzo? Casi, dice, es verdad. ¿Cuál es nuestro esfuérzate en esto, no? ¿Cuál es? ¿Quién más? ¿Alguien más que tenga algo? Es muy importante la labor del profeta, porque cuando decía cosas que no gustaban, iban a por él. Y a algunos le cortaron la cabeza y lo perseguían y todo eso. No es que era un simple canal, echaba el discurso y no tenía consecuencias. ¿No? Porque normalmente los profetas siempre han sido perseguidos, porque claro, decían palabra de Dios y al hombre no nos conviene lo que dice Dios muchas veces. Exacto. Además, fíjense que no nos conviene, no nos gusta. No nos gusta. Nos conviene todo lo que dice Dios. Sí, eso sí. No nos gusta porque a veces tocar la parte que está mal y tiene que, por medio del profeta, Dios dice, esto está mal. Y más, vemos justamente en el libro la reprehensión que hace Ageo al pueblo, Dios le hace al pueblo por medio de Ageo. ¿Qué estáis haciendo con vuestras casas? Y la mía que tirada, estáis cosechando y trabajando y sentís como que todo le sale a tierra, está tocando, está tocando donde les tiene que doler, y dice, pero si ustedes hacen lo que yo les digo, sabemos y al final ese aliento que da Dios por medio del profeta, esfuérzate, levántate, ten ánimo, o no lo hemos sentido nunca así, en nuestras vidas, estamos a veces así de esa manera. Y tiene que venir un profeta a zarandearnos un poco. Claro. Fíjense que dentro de la estructura de Ageo empieza con el primer discurso que está orientado justamente a la reconstrucción del templo. Cuando sucede lo que sucede, que leíamos de que vienen los de afuera, viene el segundo mensaje, que es el de tratar de levantar al pueblo, que es lo que acabamos de leer, un poco de que... Y el tercer mensaje, luego de haberlos exhortado justamente a esforzarse y a hacer, viene también un mensaje que tiene que ver con la pureza, ¿sí? Y la bendición. ¿Qué es esto? Va más allá de la parte física, digamos, de lo que estaban haciendo y todo eso, sino que también hace un giro hacia la mirada espiritual del pueblo, ¿sí? Y para nosotros también ese esfuérzate, y anímense, tiene que ver, como decíamos hoy, con la parte de lo que tenemos que hacer, del animar, cobrar valor, cobrar fuerza en nuestro corazón. Pero quizás después viene el tercer mensaje de Ageo, nos viene un Ageo y nos dice, bueno, sí, pero no se olviden de que mientras hacen, también su parte espiritual tiene que seguir creciendo, ¿sí? Es muy integral lo que siempre nos presenta la palabra y lo que usa, digamos, lo que presenta Dios a través de las personas que usa, ¿sí? A veces empieza por lo más cercano, lo que a nosotros nos resulta fácil de entender porque es nuestro día a día, pero poco a poco nos lleva a decir, bueno, piensen en todo esto. Y fíjense que el cuarto discurso, después de viene el último, que el último discurso es enfocado a Zorobabel, ¿sí? Allá su idea más como líder y todo eso. Pero a mí me gusta mucho esta idea de el segundo y el tercer discurso de cómo se complementan uno con el otro, ¿no? El primero que, como decía yo, ¿no? Esta parte del anímense y no teman, y luego pasar a la parte espiritual. Sí. Unido a eso, lo que iba a decir, los versículos 1:7, 2:15 y 2:18, y me debo estar saltando alguno más. Dice, meditad sobre vuestros caminos, ahora meditad en vuestro corazón,
Y el 18, meditad pues en vuestro corazón. Insiste mucho en Claro. también revisar nuestra vida y nuestro corazón constantemente. Exactamente. Para Eso es lo que, claro, habíamos estado trabajando la semana pasada, era el tema del meditar. Había sido fuerte, digamos, el foco en eso, totalmente. Que va todo de la mano, ¿no? Va todo complementando. ¿Algún detalle más? Si no, yo ahora le sumo algo más. A mí me valió mucho para enfocarme en cuanto a lo que es el crecimiento y la edificación, ¿no? Me llevaba a pensar en cómo en el Nuevo Testamento eso coge un matiz muy diferente, ¿no? Lo de edificar, ¿no? Entonces, hay un versículo en Efesios, ¿no? Con nosotros como la casa de Dios, ¿no? Esa metáfora tan bonita, ¿no? De que somos iglesia y dice en Efesios 4:16, bueno, 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿Para qué? Para ir edificándose en amor, ¿no? Esa edificación que tenemos que hacer los unos con los otros, crecer uno cogiendo y cambiando quizás ciertas prioridades en mi vida que no están bien enfocadas, volverme a poner las pilas en algunas cosas, el tiempo que pierdo en algunas cosas que se lo estoy quitando al Señor, haciendo mis propios tejados y no estando con Él, ¿no? Y preocupándome por los demás, para ir edificándome de los demás, para eso es la idea del estudio bíblico de hoy, y a mí me ha ayudado mucho Ageo a eso, ¿no? A cómo estoy edificando mi vida y qué estoy haciendo en la obra de la iglesia que somos, ¿no? Con mis hermanos, ¿no? Y meditar, como decía Santiago, en eso, ¿no? Me ayudó mucho a meditar en qué estoy haciendo, ¿no? Y qué tengo que cambiar. Pues muchas cosas, seguro, pero el Señor dice ahí en Ageo, no recuerdo el versículo que es, dice, yo estaré contigo, creo que en el capítulo 2. Sí. ¿No? Cuando le pide... 2.4. En 2.4 dice, ahora pues Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Claro, y según el pacto que yo hice con vosotros, es el 5, claro. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, así que no tengáis miedo. Exactamente. Un poco lo que decíamos hace un rato era eso de que es doble ahí, porque es el Señor, yo estoy contigo, pero mira qué Señor, el que estuvo en Egipto, vuelvo lo mismo. Y nosotros podemos decir, el Señor está con nosotros, cada uno tiene su Egipto, ¿no? Cada uno tuvo su propio Egipto, y podemos recordar esa idea, ¿no? De que ese es el Señor que está con nosotros. Hay que ver esto. ¿Alguien quiere compartir algo más? Si no, voy a sumar algo más. Sí, yo quería decir unas cosas que me llamó la atención al leer Ageo. Es el versículo 4, que dice, es para vosotros tiempo para habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta, como haciendo un llamado de atención, ¿no? No para mirarse a uno mismo lo que está haciendo o qué bonita casa tengo, sino cómo está la obra del Señor. Y leyendo sobre eso y sobre lo de esforzarse, y yo estaré con vosotros, era por complementar la idea en Joel 3, de los versículos 9 al 11, estaba reflexionando yo esta semana, ¿no? Con respecto a eso del esfuerzo. Dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. ¿No? O sea, siempre está hablando el mandato del Señor de esforzarse, pero claro, cuando tú te esfuerzas y reconoces lo débil que eres, entonces justo la Biblia te dice, no diga el débil, fuerte soy, pero no porque es fuerte, sino porque es el Señor quien da la fuerza, ¿no?
Y bueno, que justamente, ¿para qué es esa fuerza? ¿Para qué es ese impulso? Pues es para que la gloria del Señor se manifieste. Sí. Exacto. Bueno, dijimos que hoy el pasaje central que teníamos hoy era el de Ageo 2.4, ¿no? Era el que hacía el foco en esfuércense, ¿no es cierto? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién puede leer Ageo 2.3, el versículo anterior? ¿De dónde viene esto que está diciendo el Señor? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Quién lee el 2.3? ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Fíjense de que, entre otras cosas, lo que le estaba pasando al pueblo, más allá de que había gente que los amenazaba y todo eso, cuando estaban trabajando, en algún punto hubo gente que miró para atrás y dijo: esto no es nada comparado a lo que estábamos haciendo en el templo de Salomón, y mirá nosotros lo que estamos poniendo acá, qué desastre, esta pared que se va toda de costado. Y muchas veces nos pasa que las comparaciones con el pasado pueden ser cuestiones que nos frenen, que nos traben, porque nos quedamos instalados allá atrás. Y nos quedamos allá atrás y nos quedamos rememorando lo de allá atrás, que a veces lo rememoramos para bien y a veces lo rememoramos para mal, porque es un dolor muy fuerte y que nos complica. Y en ese contexto es que el Señor dice: el esfuércense y anímense. Que el esfuércense y anímense no es otra cosa que es: sigan para adelante. Está perfecto toda la gloria del templo de Salomón. Fue hermoso y el Señor fue el que mandó a construirlo. Y pasó en su momento lo que sucedió en la historia, y luego el Señor hizo que se construyera el segundo templo. Ahora, para nosotros el mensaje es exactamente el mismo. Ese pasado, que puede ser o muy bueno o muy malo, o muy doloroso o muy feliz, también es verdad de que tenemos que meditar y recordar, porque también nos ayuda a pensar, pero también tiene que ser algo que no nos deje estancos. No nos podemos quedar ahí, porque el Señor acá lo dice muy claro. Y fíjense que empiezan hablando de la gloria del primer templo versus esto, cuando uno diría, y la verdad que no hay punto de comparación, este va a funcionar como templo, pero no va a tener nada que ver con el otro templo, porque el otro era realmente grande. Esto es una cosita que se hizo así. Pero yo creo que si leemos un poquito más en detalle vamos a entender por qué este mensaje es fuerte. 2.9. ¿Qué dice 2.9? ¿Quién lo lee? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Este templo que construyó Ageo, ¿dónde lo vemos en la historia luego? Con el Señor Jesús. ¿Quién estuvo en ese templo? Claro, el Señor Jesús. Entonces el templo de Salomón era increíblemente bello, pero el templo que tenía un propósito mesiánico superior fue el templo donde él. Puede ser que nuestro pasado haya sido glorioso, puede haber sido algo muy lindo o algo muy doloroso también. Pero el futuro que tiene el Señor y que nos está llamando a trabajar y esforzarnos en su obra, tiene el propósito que el Señor tiene para este lugar. Ustedes saben y ustedes conocen que tenemos un pasado, cada uno viene de un lugar diferente, tanto desde sus ciudades de nacimiento, digamos, nuestros países, como también a nivel iglesias. Venimos de diferentes cuestiones. Muy buenas, gracias al Señor por ellas. Aún por lo bueno y también por lo malo. Gracias al Señor por ellas. Pero esfuérzate y anímate, porque lo que viene por delante tiene un propósito superior. Y esta iglesia es ese propósito nuevo que tiene el Señor. Entonces, ¿cuál es la invitación también de este esfuérzate y anímate? Es, perfecto,
dejemos esto que estaba atrás y vamos para adelante porque este lugar lo requiere. Nos tenemos que esforzar mucho y nos tenemos que animar mucho entre nosotros por lo que viene por delante, ¿sí? Y creo que entender ese 2.4 en el contexto de los que miraban el 2.3, el templo anterior, y el 2.9, cobra el verdadero sentido del esfuérzate y anímate. Es pensando en el adelante, ¿sí? Y quiero que también nos guardemos de eso, es este mandato, esta promesa, este resultado que viene por parte de la bendición del Señor, pero fundamentalmente también guardémonos esta idea en el corazón. Tenemos que ahora ir hacia adelante, avanzar porque hay un propósito del Señor para este lugar, para esta iglesia y para cada uno de nosotros, ¿sí? Esa es la idea que les quería dejar. Y les dejo la última tarea que siempre la hago y que últimamente estoy como bastante insistente con esta idea. Hace un rato Albert decía de que uno me ayudó a meditar y pensar en qué cosas tengo que forzar y qué sé yo. Voy a recalcar la misma idea que siempre les digo. Está muy bueno decir que tengo que meditar, que tengo que hacer todo esto, pero si no le ponemos nombre y apellido, no vale. Entonces, en esta idea, en lo que hemos hablado hoy, y en esto de decir, bueno, sí, yo me tengo que esforzar, tengo que hacer esto, pongámosle, yo tengo que esforzarme en esto, tengo que poner en esto otro. Porque aquellas cosas que no le ponemos un nombre, que no las identificamos claramente, se quedan en la generalidad. Y la verdad que ahí es donde nos diluimos. Lo mejor es, acá, anotando. Esa es la tarea que les dejo a cada uno de ustedes. Porque si no, no sería yo. Si no les dejo tarea, no sería yo.